Bienvenidas y bienvenidos a su espacio en el que semanalmente estaremos discutiendo, intercambiando conceptos e ideas de lo más relevante de la agenda pública con figuras y personalidades que le alimentan todos los días. Servidor Aníbal Salazar, acompañado, pues, decimos, tenemos cartel, ¿no? De una serie de invitados muy destacados, presentando un tema sobre la reforma electoral. Tenemos en esta tarde a Lucy Padilla, representando a Gustavo Granados. Ella es la representante en el OPLE del Movimiento Ciudadano. Así es. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Noticias. Todo un placer estar aquí. Gracias. Tenemos Gilberto Gutiérrez, presidente de Morena en Aguascalientes. Querido Aníbal, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto a mis colegas aquí presentes. Y un saludo a toda tu audiencia. Es Carlos Peña, presidente del PRI en Aguascalientes. Aníbal, muchas gracias, un saludo para todas, para todos y un gusto compartir estos micrófonos en esta mesa interesante de posturas, pero sobre todo que tiene que ser a favor de México y a favor de Aguascalientes. Y Juan José Hernández, diputado local, consejero estatal de Acción Nacional en representación de Javier Luébano, que no nos pudo acompañar esta tarde. Muchas gracias, Aníbal, pues sí, un saludo a ti y a tu auditorio, pues para aportar ideas, para contrastarlas también y sobre todo para hacer un buen debate, ¿no? Oigan, pues para iniciar nuestra conversación, yo me di a la tarea de investigar un poco, porque está en un debate público muy intenso el tema de la reforma electoral, ¿no? Y esto es, a ver, por lo que encontré es, sí es cierto que históricamente cada sexenio los presidentes buscan o fortalecer o reformar algo en el Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral y demás, ¿no? Toca el turno de López Obrador, que presenta el presidente de la República, que presenta un proyecto de reforma electoral arropado, ¿no? de su partido, de sus aliados, de sus huestes, ¿no? En el que busca, además de cambiarle el nombre, que se llamará ahora Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, desaparecer a los llamados legisladores plurinominales, me parece también desaparecer los soples locales y los tribunales locales. Hasta aquí estamos en lo correcto, ¿no? Me gustaría, Gilberto, que iniciaras la conversación para que nos explicaras qué onda con la reforma electoral. Claro que sí. Bueno, primero aclarar, porque es de suma importancia que la gente sepa que no es desaparecer al INE. Como tú bien lo comentas, es una modificación a partir de lo que consideramos que es necesario. Y esto se deriva principalmente a la voluntad que tuvieron los ciudadanos y las ciudadanas de exigirnos que pudiéramos terminar con ciertos privilegios que todavía existen, independientemente de que sea un órgano autónomo. Morena promueve, por supuesto, una reforma que tenga que ver con el garantizar más burocracia y más democracia y menos burocracia. Y esto a partir de que sabemos que hoy el país necesita que podamos utilizar nuestra riqueza en cuestiones que tengan que atender las necesidades de las personas que más se están viendo vulneradas en la actualidad. ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, primero es el diálogo. Hay que decirlo fuerte y claro. Nuestros representantes en la Cámara de Diputados han tenido a bien hacer mesas de discusión sobre las diferentes reformas que se presenten para poder hacer una reforma integral. Lo que sí es cierto es que no podemos tener consejeros del INE que tengan estos privilegios, incluso ganando 3 veces más que el presidente de la República, y que al mismo tiempo también toman partida, porque todos hemos sido testigos cómo han utilizado los medios de comunicación para agredir a un presidente de la República, aun y cuando son funcionarios que tienen que hablar meramente del tema democrático y por supuesto de participación ciudadana. Ellos son los convocantes de estas marchas que hoy estamos viendo. Quienes los convocan son partidos políticos, grupos de interés. Ayer, sorprendido de ver a Elbaster Gordillo, de ver a Vicente Fox, de ver a De Hoyos, que estuvo en Coparmex, y otros no muy característicos personajes que han de alguna manera fomentado una vía democrática, sino que por el contrario han construido esta antidemocracia y que hoy son quienes convocan. Lo que les decimos a la gente es: analicen, estudien. Por eso yo de verdad quiero agradecer mucho este espacio, porque aquí podemos construir un diálogo más profundo, pero sobre todo
más práctico para el entendimiento de todas y de todos. Pero, y entonces, ante esto, la oposición se ha hecho escuchar, ¿no, José? Así es, yo creo que una vez más volvemos a las mentiras que estamos ya acostumbrados en estos últimos 4 años, donde hoy se nos viene a decir que hay intereses ocultos detrás del INE, que hay una oligarquía que maneja al INE, que es muy caro e ineficiente, y si vamos a la realidad, pues ni unas ni otras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si nos manifiestan que es muy caro, el INE el próximo año tiene un presupuesto aproximado de 21 mil millones de pesos. Pero te cuento que las pérdidas en CFE, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, ascienden a 50.761 millones de pesos solo en el tercer trimestre. Solo en el tercer trimestre. Es decir, en las pérdidas que tienes CFE en el tercer trimestre podrías darle vida al INE durante casi 2 años. O sea, no es caro, para empezar. La segunda es un servicio que ha sido eficiente, en la cual desde 1991 hemos tenido elecciones sí competidas, sí reñidas, sí polémicas, pero que al final de cuentas a todos les han dado certeza de que han sido los resultados que la gente ha querido en las urnas. El ejemplo es López Obrador en 2018, ganó en las urnas, está gobernando el día de hoy y nadie puede objetar ese triunfo como nadie pudo objetar el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Creo que estamos hablando más de ideología que de practicidad y sobre todo de que la realidad del país requiere de una institución fuerte electoralmente como lo es el INE y que por supuesto ha sido invitado a diversos países para dar capacitación, para colaborar en los procesos electorales de estos países como Israel, como la Unión Europea, y que no podemos venir a decir que es un INE que está metido en la corrupción simplemente porque el presidente de la República al día de hoy ve riesgo para que puedan perder la elección en 2024. Lucy. Bueno, respecto al Movimiento Ciudadano, hemos dejado claro que la marcha del día de ayer le tocaba a la ciudadanía. Creemos que los partidos políticos, el lugar de defensa será en tribuna, será al momento de votar, ser coherentes, porque sería el colmo que ayer varias fuerzas políticas estuvieran en una marcha y a la hora de emitir su voto en la Cámara, pues sea en contra de los ciudadanos de México. Nosotros también estamos de acuerdo en que siempre es bueno una reforma, más no una reforma que vaya en retroceso de las instituciones. El INE tiene su historia y con la única finalidad de darle autonomía. Yo quisiera referir la exposición de motivos que el presidente envía, en donde dice que duda de la viabilidad o la ética del instituto por los resultados de la revocación de mandato. Es decir, entonces, por el solo hecho de que no fue lo que él esperaba, esa revocación, la autoridad ya está en contra de él y por lo tanto hay un ataque directo hoy. Entonces, como lo refiere mi compañero, hay un triunfo de él que fue validado por estas instituciones. Dudar de ella sería dudar de su triunfo. También el PRI ha hecho muy fuertes declaraciones, Carlos. Así es, Aníbal. Yo creo que partimos primero de que el país de la confusión y de la división a nadie nos sirve. No podemos seguirle apostando a un país donde la confusión genere percepción y donde la división sea el pan nuestro de todos los días. Hoy salimos a escuchar de nueva cuenta después de una movilización ciudadana muy importante a lo largo y ancho del país. La manifestación de ayer no fue solamente lo que se vivió en la Ciudad de México, que por cierto lamentablemente se busca demeritar, y donde en todo el país hubo expresiones, hubo quien milita en un partido y participó, hubo quienes no militan en un partido y de la misma manera participaron, porque hay una coincidencia. No podemos tener un retroceso de 30 años que se ha vivido para fortalecer una de las instituciones que mayor garantía a la democracia le han dado en el mundo. Y prueba de ello es, como aquí lo han dicho ya quienes me han antecedido en el uso de la voz, que en 2018 ganó el movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República. Porque llegaron a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, llegaron a tener una mayoría en el Senado, y hoy resulta que todo eso no existe. Pero lo más grave no es que se focalice contra quien encabeza el Instituto Nacional Electoral una confrontación ya incluso hasta personalísima. Lo grave es que quienes han integrado cada mesa receptora de votos, cada casilla, son mexicanas y mexicanos que han garantizado la imparcialidad en los procesos electorales. Hoy no solamente es un tema presupuestal,
que la incongruencia, lo acaban de mencionar, es con creces, y solamente se citó el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad, pero podemos ver un derroche de recursos a lo largo y ancho de caprichos personales que nada le han funcionado a este país. Por eso es que no es posible que estemos atentando contra una institución que garantiza imparcialidad, democracia y el ejercicio del derecho ciudadano a decidir quiénes deben encabezar, desde un ayuntamiento hasta una presidencia de la República, en los destinos y en la conducción de municipios, estados y de este país. Pero concluyo con algo que es fundamental en esta mesa y en este análisis de lo que hoy se está vertiendo. No podemos apostarle a que nuestro país sea única y exclusivamente el capricho de una sola persona. No podemos tolerarlo. Por eso es que hoy, que pudimos ver el día de ayer una manifestación ciudadana importante, no se debe demeritar. No es un tema de quienes son priistas, panistas, de Movimiento Ciudadano, perredistas o incluso morenistas, que yo he escuchado a muchos que están de acuerdo en la manifestación ciudadana, porque no se está escuchando, porque se está gobernando de manera radical, porque se está polarizando a la ciudadanía. Eso no es lo que necesita México. Efectivamente, hemos demostrado, y en el PRI lo hemos hecho, que cuando hay diálogo, cuando hay apertura, cuando hay construcción de acuerdos, podemos encontrar la coincidencia. La divergencia ya la tenemos, pero tristemente, en una condición como esta, nadie podemos ir a apoyar a que el Instituto Nacional Electoral pase a manos del gobierno de la República. Eso sería prácticamente cancelar la vida democrática de las presentes y de las futuras generaciones. Gilberto, sí es cierto que, derivado de esta reforma electoral, se ha hecho un tema público muy polémico. Y aquí nos queda claro, ante varias llamadas que nos han hecho y demás comentarios, que sí hay muchos temas que quedan al aire que la ciudadanía no ha entendido todavía, ¿no? Entonces, sí, te pediría que nos pudieras como recapitular de qué va esta reforma. Por supuesto, y ya mencioné algunos temas. A ver, primero, o sea, no es un capricho de un presidente, es la máxima voluntad de las mayorías. Todos sabemos, y quienes estamos al frente de un partido político hemos escuchado el testimonio de las personas, que se les hace injusto que se derroche tanto recurso, por ejemplo, en plurinominales y en partidos políticos. A ver, nuestro movimiento tuvo vida a partir de la voluntad de miles de personas, hombres y mujeres, que estaban dispuestos a transformar la vida pública de este país, por supuesto, teniendo como referente al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que hacíamos? Pues nosotros de manera voluntaria íbamos y participábamos, de manera voluntaria íbamos y acudíamos a los cursos de formación política, y eso no impidió que tuviéramos la capacidad organizativa para tener el triunfo más grande, que es algo que hay que reconocer. Ha habido triunfos muy cerrados en donde el INE, y lo vimos en el pasado proceso electoral aquí en Aguascalientes, donde no vio nada. O sea, era increíble la manera en cómo violentaban a nuestros compañeros, pero nadie veía nada. Era increíble el derroche de recursos públicos a favor de una candidata y no vio nada. Entonces, claro que sí hay detalles, por supuesto. Nuestro consigna es el poder mejorar. Pareciera que no han escuchado que la burocracia no necesariamente es una garantía de mejores resultados, mucho menos cuando se trata de un ámbito democrático que es, digamos y reitero, pues la máxima voluntad de las personas. Hoy lo que pretende nuestro movimiento es impulsar una reforma electoral en donde, por ejemplo, la gente sea quien elija a quienes los van a representar como consejeros electorales, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, cuando teníamos mayoría, llegamos al consenso para poder impulsar a 4 consejeros y consejeras, y queremos hacer lo mismo, pero que ahora la gente sea la que decida. Porque, a ver, no hemos mencionado la encuesta que el mismo INE realizó y que, por cierto, trató de ocultar porque nunca la exhibieron. Era una encuesta en donde prácticamente el 90% de la ciudadanía decía que estaba de acuerdo en que se le quitara el recurso a los partidos políticos. Que no se les va a quitar de lleno. Obviamente va a haber recursos para poder hacer campaña. Vamos a impulsar, por ejemplo, el voto electrónico, que es una de las metas que se tiene durante este gobierno. Pero por supuesto vamos a atender y escuchar a todas y a todos, porque eso es lo que han querido tergiversar, que Morena quiere imponer una reforma en la cual quiere impulsar. Imagínense, ya escuchamos a líderes del PAN y del PRI diciendo que la Secretaría de Gobernación iba a ser la que iba a encabezar estos trabajos de electorales, cuando en realidad nunca se ha mencionado eso. Nunca nos habría pasado por la cabeza eso, porque no queremos volver a cuando el PRI organizaba las elecciones. Ni tampoco, y le queremos recordar también al PAN, que en su momento en el 2010 decía que fueran las plurinominales. Hoy son quienes más las defienden.
Entonces, Bueno, no es que se va a terminar con las plurinominales, lo que nosotros queremos es disminuir el número de diputados, queremos pasar de 500 a 300, queremos disminuir a los senadores. ¿Y esto cuál es la garantía? Pues las votaciones. O sea, la gente va a decidir quién quiere que lo represente y punto, ¿no? Entonces, el ahorro que nosotros vamos a tener si pasa como se ha propuesto esta reforma va a ser de 55 mil millones de pesos. Y obviamente se va a perfeccionar el INE, no, eso es falso, que queremos desestabilizar, que queremos, obviamente decían ahorita que estamos pensando en que hay una posible derrota en el 24 cuando hoy, más que nunca, tenemos el respaldo ciudadano. Hoy gobernamos 22 países y tenemos mayoría en todos lados, 22 estados, perdón, y tenemos mayoría en todos lados. Entonces, pues no le tenemos miedo a nada. Eso es a lo que vamos, a garantizarle a la gente que estamos impulsando una reforma que parte de ellos. José, ¿por qué sería un riesgo que hubiera menos diputados? Ahorita escuché que querías comentar. No, hablaba sobre los plurinominales. Es nuevamente el discurso tergiversado y perverso de decirle a la gente, vamos a quitar los plurinominales porque es una petición ciudadana, cuando al final de cuentas lo que están transformando es que todos los diputados hoy o el día de mañana de llegarse a aprobar esta reforma, que no va a ser, sean plurinominales. ¿Por qué? Al desaparecer los distritos locales, los distritos federales, electorales, lo único que se está haciendo es que ahora los partidos políticos presentarán una lista con los candidatos y las personas votarán por planillas. Imagínate tú el riesgo en el país cuando las personas van a votar por planillas y no por su candidato. ¿A quién le van a responder aquellos diputados federales que lleguen a la Cámara de Diputados? ¿Al ciudadano con el que fue al día de hoy a tocar la puerta, a decirle soy Juan José Hernández, vengo a ofrecerte un proyecto así, así, así? ¿O al partido político que lo presentó en una lista y por el cual le va a deber el puesto? Ese es el verdadero riesgo. No es el riesgo y no nos vengan a decir que van a eliminar plurinominales cuando la reforma lo dice prácticamente que van a desaparecer los distritos electorales y los partidos políticos presentarán listas por estado para que los ciudadanos voten. Eso nos convierte a todos en plurinominales y ese es el discurso nuevamente mentiroso y tergiversado de decirle a la gente vamos a desaparecer los plurinominales, porque efectivamente es una demanda social desde hace muchos años. La gente quiere eliminar los plurinominales, pero también hay que recordar por qué surgieron los plurinominales. Porque en 1977, en la reforma de 1977, se construyó la figura de los plurinominales, precisamente para darle equilibrio a las fuerzas políticas, para que aquellos que tuvieran menos votación pudieran obtener representación en las cámaras y poder obtener un mejor debate y consenso. Al día de hoy lo que se pretende es avasallar esta parte y que las mayorías nuevamente vuelvan a ser mayorías absolutas y que puedan tomar decisiones pues al contentillo del presidente en turno y en este caso del presidente López Obrador, pues, para que pueda llevar a cabo todos sus caprichos como lo hemos visto estos 4 años. Lucy, esta reforma también está hablando de desaparecer los OPLEs y los tribunales locales. Tú estás en un OPLE directamente y representas a tu partido de nuevo. ¿Cuál sería el contra de esta situación? Porque claro, también está en el, no sé, yo lo llaman el comentario colectivo, que si todo se manda a sala superior y a México a resolver, pues ¿para qué queremos locales? Claro, eso es un comentario colectivo, pues no es que sea cierto, ¿no? Claro, justamente esta es la naturaleza donde se menciona la destrucción del Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque llegas, le puedes dejar las mismas siglas, agregarle la C, pero al final su esencia, su naturaleza, la destruyes. Hoy se quiere transitar a un sistema centralizado. Recordemos que en el 2024 hay una homologación total de los procesos de elección de diferentes candidaturas. Entonces, justamente a año y medio de ese proceso, queremos centrar toda la actividad electoral en un solo órgano. Cuando lo hemos visto a través de los OPLEs, es un trabajo muy arduo hacer elecciones. Que la ciudadanía justamente tenga esta certeza y esos principios. En mi caminar por el OPLE, que ya son más de 3 años aquí en Aguascalientes, he visto un instituto estatal electoral imparcial totalmente, afín al derecho electoral y que obviamente, claro que
muchos de los casos se resuelven en sala superior, precisamente porque en todo un sistema de justicia, llámese civil, mercantil, penal, hay segundas instancias, hay revisión de los procesos. No podemos quedarnos en un solo nivel con una verdad absoluta. Hay una forma de autocontrol de todos los sistemas jurisdiccionales. Entonces es absurdo querer centralizar, sería colapsar el instituto, no daría la capacidad para desarrollar todas estas elecciones que en el 24 tendremos a bien renovar. Entonces es realmente alarmante, porque no solo eso, otro de las reformas es reducir el número de consejeros. Totalmente de acuerdo, hay una reducción. Perfecto, ese no es el problema. Atrás de ello viene un tema de elección directa por parte de la ciudadanía. Uno, es meter este sistema electoral a la vida política. Es llevarlos a campaña en vez de que sea un perfil capaz, hoy vemos una carrera dentro del Instituto Nacional Electoral, hoy vemos meritocracia, entonces, ¿a qué queremos llegar? ¿Sí? Creo que de ahí a poner a alguien a quien yo pueda controlar, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que no perdamos de vista la utilidad y la finalidad, la misión que tiene el INE y los institutos locales, que debe de ser con profesionalización, con perfil. ¿Sí? Yo veo a los integrantes de los OPLES cómo se preparan para llegar a una consejería, cómo estudian, cómo tratan de mantenerse totalmente a margen de cuestiones políticas para garantizar su funcionamiento. No, los queremos llevar a que hagan campaña. ¿Cuál va a ser el costo de hacer esa campaña? Sí, porque se mencionaba que serían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería los tres poderes que propondrían, ¿no? Darían una propuesta para que la gente y al votara. final de sobre ellos votarían. Volvemos a lo mismo, los metemos totalmente a una esfera, una dinámica política. Pierde su esencia. Pierde su esencia. Y hablando de la esencia, Carlos, a ver, dentro de esta misma propuesta se habla de la propaganda gubernamental, ¿no? O sea, lo va a leer, dice, se propone ampliar las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que no se considere relativa a los servicios públicos y aquellos de carácter informativo con relación a los procesos electorales. O sea, ¿es la mañanera o de qué están hablando? Yo creo que la respuesta está a los ojos de todas y de todos los mexicanos, Aníbal. Hoy México tiene un excelente candidato, tiene un pésimo presidente. Como candidato sabe que la mañanera marca pauta, dicta, confronta, induce, y a eso se ha concentrado. El país se cae a pedazos, se desmorona todos los días. Hoy esa es la realidad que tenemos. Por eso es más importante hacer campaña que atender la crisis de inseguridad que vive este país. Por eso es más importante hacer campaña en una mañanera que darle conducción a los problemas torales que hoy tienen a más pobres en México. Ahorita hablaban de que la burocracia y la nómina, los servidores de la nación no son otra cosa más que una burocracia creada para inducir programas públicos a favor del candidato de Morena, que es el propio presidente. Por eso él induce y él conduce y él decide quiénes deben de ser sus candidatas o sus candidatos. No es otra cosa, es el descaro absoluto. Aquí se decía en la mesa que las épocas priistas, pues yo les quiero recordar que cuando se hablaba de esos errores, se los llevaron a todos. Ejemplo, Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación, el propio presidente, y le puedo seguir con una lista muy amplia de quienes hicieron eso o se señalaron de eso y hoy lo siguen haciendo con absoluto descaro. Se hablaba de que la iniciativa, el cuerpo de la reforma, no incluye a dónde va a ir la lista nominal. Es lógico que va a la Secretaría de Gobernación. El colmo y el descaro absoluto sería que se lo manden a Bienestar, a donde mandan todo, por cierto. Hoy la realidad es que la lista nominal debe ser de las y de los ciudadanos en un organismo que garantice imparcialidad y que le garantice el ejercicio democrático al voto a las y a los mexicanos. Tener la lista nominal en la Secretaría de Gobernación o en cualquier dependencia del Poder Ejecutivo sería tanto como consentir que desaparezcan todas las instituciones en este país. Y acordémonos que hay alguien que dijo, al diablo las instituciones. El riesgo es que podamos llegar a ese momento. Por eso, las y los mexicanos, indistintamente de partido, tenemos que estar cohesionados para defender lo que tantos años nos ha costado a todas y a todos en este país. Y termino con algo fundamental. Se hace
una y otra vez el señalamiento del derroche. ¿Y qué no ha sido un derroche descarado? El aeropuerto, que no sirve para nada, y que le multiplicaron el recurso y que hoy no llega a nadie. Ya ni la señora de las tlayudas fue porque no le vende a nadie. ¿No es un descaro y un derroche total el proyecto del Tren Maya, que es el ecocidio más grande que se ha vivido en la última época? Y no es un derroche la refinería de Dos Bocas, que a la fecha no ha producido absolutamente nada. Eso es derroche, y eso es lo que tiene más pobres en México: políticas públicas equivocadas, y que no solamente con ese error quieren permanecer, sino adicional. Hoy quieren ir por las instituciones que han garantizado la vida democrática de este país, de la que, por cierto, ellos han sido beneficiarios. Nos quedan 5 minutos, Gilberto. No, yo estoy sorprendidísimo por esta falsa narrativa que se genera. Miren, por ejemplo, decía la compañera de Movimiento Ciudadano, la misma candidata acusaba de parcialidad al instituto por sus espectaculares. Ella lo ha de recordar muy bien. Bueno, ¿qué decimos del PRI? Y del PAN, que finalmente ellos fomentaron el estado de violencia que hoy finalmente estamos viviendo, y decirle al PRI, bueno, pues agradecerles el apoyo que tuvimos para que la Guardia Nacional cumpla tareas de seguridad pública de aquí al 2028. Entonces, a ver, no nos desviemos del tema. Lo fundamentalmente importante en estos momentos es cómo construir una reforma electoral que ya tenemos, como quien dice, el machote. A ver, se ha dicho desde la Cámara de Diputados, vamos a escuchar todas las voces, así como escuchamos cuando teníamos la propuesta de la Guardia. Y eso es en no función, le movieron una eso sola es coma. En función, no, por supuesto. O sea, escucharon, pero no le movieron a ver, una sola coma. hay que aclarar primero, finalmente esta propuesta la hace el PRI. Que venía desde ¿Sí? el Palacio No, la hace Nacional. el PRI. Pero a lo que yo voy es que finalmente se construyó. Y nosotros estamos muy agradecidos porque la misma Teresa Jiménez ha manifestado que desea el apoyo de la Guardia, y pues bueno, ahí está. Agradecemos la visita de nuestro secretario que vino a poner orden, porque no había. Entonces, cuando habla y menciona lo de los servidores de la nación, ahí discúlpame si me voy a desviar un poquito, él no sabe en realidad toda la labor territorial que hacen los compañeros y compañeras buscando a todas aquellas personas quienes están en un estado de vulnerabilidad para que puedan ayudársele. Hoy estamos hablando de que 7 de cada 10 familias reciben, y no es un apoyo, es retribución por el aporte que le han hecho a este país. Estamos hablando de que personas con discapacidad, que por cierto el PRI y el PAN en Aguascalientes se opusieron a que fuera un derecho constitucional, reciben su pensión, así como los adultos mayores, universitarios y estudiantes. Pero regresando a la reforma. Regresando a la reforma. Yo con gusto hacemos otro programa. Yo estoy encantado de tenerlos pero aquí. regresando a la reforma, pero es un claro ejemplo. Claro. Que cuando nosotros hemos propuesto algo, siempre han construido una narrativa en contra, porque de ahí quieren sacar raja política, pero que en el resultado vemos que se está consolidando un país diferente, con un modelo político, económico diferente. Hoy ya no podemos retomar lo que hace 10, 15 años teníamos. Nosotros fuimos víctimas de fraudes electorales, fuimos víctimas de muchas de las decisiones que se tomaban en los tribunales locales, regionales y por supuesto en la sala superior. Entonces hay que modificar. Yo lamento mucho que la compañera diga que cómo es posible que la gente vaya a elegir a quienes nos van a representar en el INE. Pues por supuesto que la gente es sabia, por supuesto que la gente va a saber y le va a reconocer a quien de manera honorable ha ejercido en función de una democracia en favorecer a este país. Eso que no nos cabe, que no nos quepa la menor duda. La gente es sabia y no podemos decir esto sí pueden elegir, pero la gente no. Entonces, antes elegían los partidos políticos, por eso yo te quisiera preguntar cómo es el proceso para elegir un consejero del INE. Y tú sabes que los partidos hacen las propuestas. ¿Por qué no que los 3 poderes hagan 10 propuestas mujeres y 10 propuestas hombres, y de ahí se pudiera ver quién podría ocupar estas posiciones? Porque finalmente las reglas y cómo se van a elegir pues están por verse. Hoy estamos en una discusión justamente para construir ello. Si quieres, Lucy, por alusión, por favor, comentar. ya vamos cerrando porque el tiempo aquí. Bueno, no sé. contesto por alusión y luego cierro. Creo que hoy en día, a través de la representación que justamente la ciudadanía elige en un diputado, en un senador, es a través de ellos en donde se prioriza un tema técnico para la elección y profesional de los consejeros. Eso sería mi respuesta. Y segundo, bueno, decir que sí es alarmante. Hoy nuestro compañero dice que fueron víctimas varios durante varios procesos de régimen de fraude. Justamente no queremos volver a eso. Justamente lo que queremos seguir garantizando es la democracia, con un INE que realmente sea autónomo,
que tenga autonomía financiera, que tenga presupuesto, pero que sobre todo no esté con una debilidad de instituciones. Es decir, si centralizamos todo, ¿dónde queda la naturaleza de cada estado? Los soples hoy en los estados regulan y actúan conforme a las necesidades de cada entidad federativa. Definitivamente con la reforma que hoy, o la iniciativa que hoy se plantea para la reforma electoral, está en juego la democracia de México. Sí está en juego. Yo creo que toda la ciudadanía y todos los partidos políticos debemos de evitarlo. Juan José. Definitivamente, igual, sigo sorprendido también por la cantidad de tergiversaciones que escucho el día de hoy con Morena. La reforma es nociva, la reforma no debe de pasar, la reforma electoral, que tiene algunas cuestiones que se puede rescatar, sí, que se puede dialogar, sí, que podemos construir, sí, la reducción del presupuesto sí tiene que ser viable, el voto electrónico es una realidad, se tiene que hacer ya en el país, el fomentar la participación ciudadana, por supuesto, ayer fue un ejercicio maravilloso de participación ciudadana donde participamos miles de personas que si no saben contar, al menos 100,000 personas menos van a saber contar los votos en Morena. Ayer el ridículo que hizo Martí Batres comentándonos que eran 10,000 personas en Ciudad de México, pues eran las mismas 10,000 que teníamos en Aguascalientes. Pero bueno, eso sí creo que es rescatable. ¿Qué no? Desaparecer los distritos electorales, eso es un riesgo. La votación directa de los consejeros, y no por la falta de capacidad del ciudadano para tomar una decisión. Al final de cuentas, la soberanía y la representación del ciudadano está depositada en sus congresos, en sus cámaras, en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí está la representación del ciudadano y la voz del ciudadano a través de ellos. Por eso fueron electos. Por eso es que también el riesgo de perder los distritos, que nos puede llevar a una sobrerepresentación y una mayoría absoluta de un solo partido, el partido que está en el poder. La desaparición de los soples y de los tribunales, peligrosísimo. Imagínate tú que cada 3 años tendremos más de 2,500 elecciones, cada 3 años, con toda la cantidad de controversias y con toda la cantidad de impugnaciones que se puede haber, y que solo un tribunal pueda atender toda esa cascada de impugnaciones que se puedan derivar de 2,500 elecciones en todo el país. Eso sería desastroso y una parálisis para el sistema jurídico electoral de nuestro país. Y por último, bueno, pues evidentemente el tema del INE no podemos echarlo atrás. Sí tiene muchas cosas que perfeccionarse, sí podemos mejorarlo, claro que sí, es una lucha de 32 años que hemos tenido democratizando al país y construyendo una institución sólida, transparente, que nos dé certeza y legalidad en nuestras elecciones, pero no podemos dar un paso atrás. No se puede dar un paso atrás en esta lucha, y parecería ser que alguien está tentado en regresar 30 años al poder, en el tiempo, para poderle darle nuevamente el poder electoral al gobierno en turno. Y pues ahí sabemos quién está muy cerca del presidente hablándole al oído. Sabemos que Manuel Bartlett ahí está dándole consejos, asesorías y seguramente algunas capacitaciones intensivas para poder ejercer los fraudes electorales que se vivieron en las épocas de 1980. Tienen un buen experto en Morena en fraudes, pero no los vamos a dejar pasar. Carlos. Bueno, pues finalmente agradeciendo el espacio, la oportunidad de la mesa, yo creo que es importante puntualizar algunos datos en esta mesa y en esta plática. Toda ley es perfectible. Todo se tiene que actualizar en base a la evolución ciudadana que estamos teniendo. El Instituto Nacional Electoral, por supuesto que tiene muchas cosas que corregir. Lo que no podemos permitir es que se aniquile. Lo que no podemos permitir es que sea una dependencia más, un brazo electoral del gobierno en turno. Eso no se puede permitir. Eso no estamos a favor. Y mientras tengamos que corregirle la plana Morena, como en su iniciativa de la militarización en este país, se la vamos a seguir corrigiendo. En el PRI hay experiencia, en el PRI hay trabajo y en el PRI hay resultados. Y por eso la iniciativa corrigió la plana, porque le hicieron mal, porque quieren militarizar este país, y en eso fuimos en contra. Pero lo que sí dijimos es, escuchemos a los alcaldes, a los gobernadores y apoyémosles en ese tema de seguridad. Pero me regreso al electoral, porque también les vamos a corregir la plana.
Las cosas así no son en este país. Hay otro México más allá del que ve Morena. Hay otro México más allá de la realidad que solamente ellos quieren tener en su visión de país. Hay un México donde la inflación hoy está afectando a todos los bolsillos. Mi respeto para cada servidor de la nación que toca una puerta. Ellos hacen su trabajo. El problema es que la política pública es un rotundo fracaso. Hoy, así como están acusando al INE de derroche, de gasto, de que no se aplica el recurso de manera correcta, acusaron el Seguro Popular y lo cancelaron. Y hoy los mexicanos lo extrañan. Cancelaron las guarderías y las estancias infantiles y hoy los mexicanos las extrañan. Así se han dedicado a destrozar instituciones y organismos importantes que han afectado en mucho la vida de este país. En la democracia, no. Con el INE, no. Carlos, 30 segundos. Apuntando a lo que dices, ¿cuáles fueron los argumentos para desaparecer estas instituciones? Mentiras. Mentiras que el día de hoy no se ha comprobado una sola de los dichos que dijo el presidente para desaparecerlos. Por eso es el riesgo que tenemos el día de hoy de que nos quieran desaparecer a nuestro INE a base de mentiras. Gilberto, 30 segundos, réplica y nos vamos. Qué bueno que se quitan las máscaras, ¿no? Decía el presidente hoy en la mañana, fuera máscaras, ya los conocemos. Yo prefiero que alguien tan patriota como Bartlett, que ha hecho bien las cosas de una época para acá, sea quien aconseje y no sea, por ejemplo, Genaro García Luna, que hoy está preso, ¿no? Y no se diga con el sistema de salud, yo no sé ni por qué mencionarlo, pues inyectaron a los niños con vacunas de agua, ¿no? A lo que yo voy es que hoy quieren ellos trazar la agenda, cuando en realidad la agenda la tiene la gente, la tiene el pueblo. Ellos son quienes nos han salido a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros ejercemos un poder obedencial y eso les molesta mucho, porque ya no son ellos quienes toman las decisiones en este país y que por supuesto vimos que durante este periodo de tiempo neoliberal vimos a grandes ricos. Hoy vemos una desigualdad enorme que se está componiendo. Hoy vemos que la distribución de la riqueza nacional se hace de manera justa, de manera correcta, en la cual vemos que la gente pues está saliendo adelante. Lamentablemente sufrimos una pandemia que imperó en todo el mundo. Sin embargo, nuestro país ha salido avante. Y bueno, ya habrá oportunidad de hablar de las megaobras del presidente, que por supuesto van a dar mucho de qué hablar, pero pues yo espero una próxima invitación. Nada más decirle a la gente fuerte y claro, no vamos a desaparecer al INE, lo vamos a perfeccionar, queremos que los partidos se queden sin recurso económico y por supuesto que se dejen de pagar cuotas a cuates con estos espacios plurinominales que hemos visto, que siempre son muy afines a los grupos de intereses creados. Perdón, me están correteando con el tiempo. Okay. Yo quisiera, de verdad, nos podríamos seguir aquí todo el día hablando de este tema con tremendas personalidades que nos acompañan. De verdad, muy agradecidos a nombre de esta casa editorial, Ultra Noticias, que estén con nosotros complementando el debate público. Es algo muy relevante para la sociedad y lo decimos de nuevo. Escuche todas las versiones, infórmese más allá del meme, por favor, ¿no? Que eso nos urge mucho. Y sobre todo no caer en un juego de palabras, Aníbal. Eso es importantísimo. Queremos vender algo favorable al pueblo, pero por atrás le estamos dando una puñalada por la espalda. Simplemente el hecho de que sus representantes ya no los conozcan, no va a haber una rendición de cuentas. Eso es falso, ¿eh? Estudiamos ya habrá oportunidad de dialogar. No caigamos en el juego. Si me permiten lo puedo mencionar, pero eso es falso. Bueno, pero... Abriste espacio de réplica, a mí ya mi productor ya me está empezando a pitar. Por favor, 10 segundos de réplica, por favor. Sencillo. Nosotros, finalmente la gente va a elegir por quien quiera votar. Y así de sencillo. Esto de que vamos a hacer listas, falso. La gente va a integrar estas listas. Va a integrar estas listas, por supuesto. Sugeriría que va a integrar estas listas. por supuesto que la conozco a la perfección. Va a integrar estas listas justamente para saber por quién va a votar. Independientemente de cuál van a ser los procesos democráticos que vamos a vivir con estos cambios de la reforma electoral. Bueno, y de más información, acompáñenos en nuestros portales de Ultra Noticias. Estamos en todas las redes sociales, en nuestra página en internet, ultranoticias.mx, y canal de YouTube y demás plataformas en donde por supuesto le hemos dado seguimiento con distintas versiones para que usted esté informado y por supuesto todos estemos al tanto de lo más relevante de la agenda pública. Yo soy Aníbal Salazar, agradezco mucho y nosotros la siguiente semana con otro tema de coyuntura tenemos una cita. Muchas gracias. Muchas gracias.